Buenas noches, una vez más, jueves, aquí nos encontramos y vamos a pedirle a Sandra, como cada noche, que nos encante a todos, que nos encanta que haga el altar, porque realmente no es que solo que nos guste, sino que nos encanta. ¿Sí? Yud, Hey, Bab, Hey. El Melium Peter. ¿Cómo se nota ese cambio? ¿Cómo se nota ese cambio de ambiente? Ambiente astral, ambiente etérico, ambiente mental, cuando trabaja con los 4 elementos. Se crea un eco, un silencio totalmente diferente. Encanta el lugar y nos encanta cada uno de nosotros. Y estoy seguro que también a vuestros hogares también llega ese encanterio. Y crea un sabor. Yo no sé, yo estoy seguro que lo notáis. Crea un sabor en el paladar, un sabor a algo nuevo. Es difícil hablar sobre los gustos, pero crea un sabor diferente. Un sabor que aquellos que han trabajado con la magia hermética lo reconocen. Estoy seguro que ahora entraría aquí una persona de cualquier otro país que no hablara nuestra lengua y que nosotros no supiéramos la suya y fuera hermético y notaría este ambiente. Se sentiría como en casa. Quizás con una peculiaridad diferente. Cada uno damos una peculiaridad, pero se sentiría a gusto como en casa. Fuera de donde fuera, viniera vestido como viniera.
Es la hermandad del mundo hermético. Bien, hablemos de esta noche de la esencia del alma. El alma. Siempre hay una frase para definir el alma, que es la parte divina y casi perfecta. Frase que se tiene que parafrasear en muchas ocasiones, se tiene que explicar en muchas ocasiones. Se tiene que escuchar, la tienes que decir. Para de una forma no olvidarte de esa divinidad que uno tiene. Esa divinidad que encaja en la perfección con esa otra parte que tenemos, que es la parte humana. Esta humanidad, más que ser seres humanos, esa humanidad que cargamos cada uno de nosotros. Esa humanidad que es una humanidad de antropología, de ancestros, en el que como mamíferos que somos, nos gusta una clase de sociedad, una clase de familia, tenemos sentimientos comunes, por eso nos tratamos también con otro mamífero, sea un perro, un gato. El gato tiene lo suyo, pero bueno. Pero esa humanidad que tenemos llena de sentimientos, llenas de fortaleza, llenas de curiosidad, etc. Somos humanos. Eso es algo, la humanidad no es algo únicamente de este planeta, sino que es un fenómeno de tipo universal. Antes de nosotros hubo otras humanidades en otros lugares. Después de nosotros, la humanidad seguirá existiendo. Es cierto que esta humanidad, cuando me refiero a esta humanidad, no me refiero a la humanidad del planeta Tierra, sino a la humanidad universal. Es cierto que esta humanidad de tipo universal ha pasado por diferentes evoluciones, transformaciones, e incluso también por diferentes tipos de involuciones. Y que nosotros somos un peldaño más de todo ese tiempo que ha perdurado la humanidad universal. Pero ¿cómo es que no encaja también, ahora ya me refiero en nuestro planeta, de los seres humanos que vivimos en él, cómo es que no encaja la parte espiritual con la parte humana? Veréis, uno se acerca a un árbol espiritualmente y eres capaz de comunicarte con la amadríade de ese árbol. La amadríade, hablo con palabras griegas, significa el alma de ese árbol o el espíritu de ese árbol, que se encontraba y se sigue encontrando en la corteza del árbol. Y uno se puede y se podrá comunicarse con esa parte espiritual. Y ves que en el mundo vegetal, de un árbol, de una cachofa, de una espinaca o de una patata, el mundo espiritual, su característica, no tiene ningún tipo de problemas para que se exprese en él su parte espiritual. También se puede expresar su parte vegetal. Claro. Su parte vegetal se expresa con el color, con el aroma, etcétera, etcétera, con su reproducción. Pero aparte de expresarse su parte vegetal, se expresa su parte espiritual de una forma natural, sin tener que hacer muchos procedimientos, sin que ese vegetal tenga que hacer ningún tipo de esfuerzo. Ese cuerpo físico es compartido con la parte vegetal
y la característica de ese vegetal, sea de la familia de los robles, o sea de la familia de las zanahorias, o sea de la familia de los geranios, o sea familia de los rosales. Se asocian en familias, se expresan vegetalmente, porque es el vehículo en el cual se expresan en este mundo físico, y aparte su parte espiritual se expresa con ellos. Con los animales sucede lo mismo. Te acercas a un animal y encuentras, por ejemplo, hablaremos de una forma totémica, encuentras a su tótem, o hablaremos de una forma indio y diremos un nahual. Te acercas a ese animal y se expresa, si es un felino y es un gato, como gato, que no hay ningún problema, juega, tiene sus características, etcétera, etcétera, pero aparte de ello, su nahual, el espíritu de ese animal, puedes comunicarte con él sin ningún problema. Y no hay ninguna confrontación, no sucede nada. Conviven ambos, esa parte felina y esa parte espiritual que tiene. Lo mismo con un perro, con un can. Pues empezará esa raza de can y aparte su parte espiritual. Y con un ave, evidentemente, con un ave también. Con los minerales es que sucede lo mismo. Tendrá unas características el oro, tiene unas características, ¿no? Su brillantez, que transmite muy bien la corriente, etcétera, etcétera. Pero eso es un mineral, metal, llamado oro, pero se expresa en él perfectamente esos gnomos y pigmeos, esos elementos que existen en él, su parte espiritual, y puedes hablar con ellos. Y cualquier otro metal, la amatista, con otro metal, con cualquier otra piedra, la amatista, con el elemento agua sucede lo mismo. Ondinas y nereidas, y aparte el agua tiene pues, es agua y se expresa como agua. Cuando llueve, que en el mar, en el río, su parte física se expresa con su característica, por los minerales, etcétera, que encierra, y su parte espiritual no tiene ningún problema por esa forma que tiene. Y el elemento aire, los sílfides, el elemento fuego, las salamandras, aparte de tener su característica de fuego. Oye, que encajan perfectamente. Y no vamos al ser humano. Y esto no sucede. Para que se exprese la parte espiritual de un ser humano, la parte anímica, su alma, su espíritu, a lo mejor no lo consigue en toda una existencia. O en unas fracciones pequeñas de tiempo determinadas. O se expresó en la niñez. O se expresa después de unos grandes esfuerzos que uno hace. Y de una gran disciplina. Pero si esto no sucede, si con el espíritu de la luna, Selene, cada quien hace el planeta, bien. O del astro Sol, o de Marte, o de nuestro amigo Júpiter. También se expresa su parte espiritual, sus genios planetarios o sus convocadores. ¿Cómo puede suceder que en el ser humano esto no sucede en todos los seres humanos? Que se expresara como humano y aparte se expresara en ellos su parte espiritual, su alma, su íntimo, o cualquier parte que tiene, con todas las partes que tiene y lo poderosas que son. Esto es algo muy curioso, es algo en el que uno tiene que reflexionar. Es más fácil comunicarte con un abeto que con el vecino del quinto. Pero no comunicarte humanamente, eso sí, porque pertenecemos a un mismo idioma. No, comunicarse de espíritu a espíritu. Porque aquí, y a aquella persona quizás no le interesa nada el mundo espiritual. Dice, pero si es imposible, te tiene que interesar. Pero si le interesa una zanahoria, ¿cómo no te va a interesar a ti? Y la persona te mira que no entiende nada. Entonces dices, pero si el aire del desierto te puedes comunicar con esos silfos y sílfides del aire, ¿cómo no te puedes
comunicar con la parte espiritual de un ser humano. Y además dice que no le interesa, que no entiende lo que le está diciendo, que él no está por estas cosas, que está por otras. Claro, si fuera uno diríamos, en todo puede haber una excepción, porque me he encontrado excepciones en Margaritas, de acuerdo, ahora que recuerdo así, pero puede ser una, por cualquier causa que da igual. Pero claro, uno y otro detrás, muchos seres humanos que ya empiezan, que son una mayoría, pero no puede suceder, esto no puede pasar, no es normal, no es lógico, ni es es lógico, no tendría por qué serlo. Algo tiene que suceder. Todo el hermetismo y los herméticos, que antiguos y modernos, me imagino, que son psíquicos, muy inteligentes, ellos explican y dicen, el mundo ha caído en una hipnosis colectiva. Además te marcan, a partir del siglo XIX fue cuando esto ya llegó a su cumbre y después ha proseguido. Y uno dice, bueno, ¿y qué es una hipnosis colectiva? Y una hipnosis colectiva es cuando de pronto te dicen cosas que no son, pero tú te las crees que son. Digo cosas, ideas, que aunque tú estés viendo que es blanco, como te lo dicen 10.000 veces, que es negro y todo el mundo te lo dice, y sobre todo porque está escrito en libros de texto y sale por la televisión, tú lo acabas viendo negro. Y todo el mundo lo acaba viendo negro. Cuando, si todas esas fuerzas, para que lo vean negro o azul o violeta, me da igual, menguaran o desaparecieran, tú irías volviéndote normal, entre comillas, lo que es normal, o irías volviéndote como eras y lo verías del color que es. Y esto sucede en el pensamiento. No voy a poner ejemplo, me permitiréis, pasa, sucede en el pensamiento, en nuestra forma de pensar, que hay mucha parte de hipnosis. En el sentimiento tenemos muchas emociones que no son reales, que son hipnóticas. En la energía que tenemos y que poseemos, también sucede energéticamente, y en hábitos y costumbres del mundo físico. Estamos hipnotizados. ¿Quién nos ha hipnotizado? Pues un hipnotizador. No estos hipnotizadores que hacen juegos, ¿verdad? O los hipnotizadores que utilizan hipnosis para curar, ¿eh? Yo no estoy hablando de esta hipnosis, estoy hablando de otra cosa, de hipnosis colectiva. ¿Y por qué? Porque en el universo, igual que está la teurgia, que llamaríamos magia blanca, aunque el color blanco no me gusta ponerlo, porque hay muchos magos blancos que van oscuros, y también existe la goecia, que llamaré magia negra, aunque no me gusta poner el color negro, porque el color negro no es que sea justamente de esta manera, pero la tradición antigua se ve que lo decían de esta manera y para hacer un poco de diferencia. Pero a mí me gusta más decir teurgia y goecia. Y entonces hay fuerzas en las que no permiten lo más grande que tiene la esencia. La esencia, el alma, para poderse manifestar, el espíritu, tiene que haber una libertad. No digo una, sino que tiene que haber un espacio de libertad. Cuando al ser humano se le encajona y no se le permite ser él mismo, el espíritu deja de manifestarse o es muy difícil que se manifieste. Por eso, en los primeros años de edad, que no te pueden manipular porque no te entienden,
que los papás con todo el amor del mundo y los tíos y todo, no te pueden manipular diciendo no manipulación ni manipularte, sino que como no te entienden, pues te deja mucho tiempo solo, te expresas tú. Y cuando uno se expresa por sí mismo, porque todavía no está educado, se expresa la parte humana, que es pequeñita, y el espíritu, que no es pequeño. Pero a medida de que vamos entrando dentro del mundo social, la parte humana se expresa más y como te hacen ver la vida de alguna forma, de algunas maneras, que tú las veías de una y te las cambian y se ríen de lo que tú decías que era, el espíritu se va manifestando cada vez menos. Porque no existe esa libertad que antes tenías. Porque hay unas normas, hay unas ideas, hay unos conceptos, preconceptos, teorías, que tú tienes que comulgar con ellos. Y haces un esfuerzo y comulgas con ellos. Dejas de ser quien eres. Y cuando esto sucede en la redondez supuesta de la Tierra, pues es global. Y cuando es global, es una hipnosis colectiva. Y entonces, como esto no se le hace a los árboles ni a las plantas, eso sí, a los árboles, a las plantas y a los animales que son manipulados, tú te acercas a ellos y no es lo mismo. Están como la hipnosis colectiva del ser humano. Estas plantas que están cultivadas para extraer un beneficio y que están manipuladas genéticamente, etc., el espíritu que ahonda dentro de ellas no se puede expresar como la que nace libre en la montaña, en la selva o en una maceta en tu casa. Y los animales es lo mismo. Así que el espíritu, aunque sea del mundo mineral, del mundo vegetal, o del mundo animal, o del agua, o de donde sea, según qué manipulación hay, tampoco se puede expresar de la misma forma, de la misma manera. Y esta sociedad ha ido llegando a todos los lugares. Esta forma de comprender la vida. Entonces, hay animales que ya no son animales, que aunque se expresan como un animal, su parte espiritual no se puede expresar en ellos, porque están muy condicionados por el ser humano. Y hay plantas que es lo mismo, y hay minerales que es lo mismo. Y hay otros seres humanos que ellos mismos han sido condicionados y tampoco se puede expresar esta parte espiritual que en un árbol del campo, una piedra o un animal del campo se expresa perfectamente. Estoy hablando de manipulación, estoy hablando del gato que tienes en casa, del perro que tienes en casa, o el carnero que tienes en casa, o el genario que tienes en casa. Estoy hablando de manipulación, ¿verdad? Y esto es un problema. Un problema para los que queremos que nuestro espíritu se exprese, para aquellos que buscamos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y queremos que se exprese esa parte divina y casi perfecta, junto con la humana, más faltaría, junto con la humana. Hay civilizaciones antiguas que su progreso tecnológico, entre comillas, no fue tanto, porque se daban cuenta que si había una tecnología semejante o parecida a la actual del ser humano, su parte espiritual no se podría expresar de la misma manera. Y la tecnología la hicieron de otra forma y hacia otros lugares. Y entonces esa ciencia tecnológica se llama magia. Y utilizaban
partes psíquicas suyas más que aparatología. Eso se llama clarividencia, clariaudiencia, intuición, inspiración, recuerdo de vidas pasadas, viajes en el astral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando el ser humano fue olvidando todo esto, se ve que en el siglo XIX, el siglo de las luces, fue cuando más se expresó, el ser humano se olvidó de sí mismo. Y todas esas ciencias quedaron encajonadas y llamadas de formas muy extrañas. Y el espíritu ya no se puede expresar de una forma colectiva como se expresaba antes. No estoy hablando de religiones, yo digo la naturaleza habitual del ser humano, la humanidad, que se conjunta tan bien con el espíritu. Y el espíritu quedó aislado de la humanidad. Y la humanidad, bueno, fue menos humanidad, fue más otras cosas. Y esa humanidad se comunicaba. Todos, los humanos se comunicaban. No a través del hipnotismo colectivo. Se comunicaba a través de un sentido que ha sido llamado, por ejemplo, aquí en lenguaje castellano, el sentido común. Y en catalán, al seny. En otros idiomas, desconozco. Pero seguro que también está. O hay un lenguaje, hay una palabra, un vocablo, o dos vocablos que significa lo que estamos diciendo. El sentido común. Que no es el sentido propio, es el sentido común de todos, de lo que decimos. Eso no es así. No, pero es que lo ponen en un libro. Pero es que no es así. No, es que ha sido por la tele. Pero es que no es así. No, es que lo dicen no sé quién, no sé cuánto, no sé cómo. Pero es que no es así. No es así. Y no es así. ¿Os acordáis aquel cuento de aquel sastre que le hizo un traje a un rey poderosísimo? Le dijo el rey, hazme un traje que sea maravilloso para mí. Y el sastre dijo, mire, es que, majestad, yo solo trabajo con materiales que son finísimos, bueno, y son carísimos. Bueno, yo pagaré lo que sea. Además, mis materiales que tienen una cierta peculiaridad. Háblame de ella. Que solamente lo pueden ver las personas inteligentes. ¿Qué dices? Sí, sí. Yo los trajes que hago son que lo pueden ver las personas inteligentes. Yo quiero uno de esos. Y el otro pues llegó, majestad. Aquí se lo traigo y lo dejo. En majestad. Muy bonito, muy bonito. Y todos de la corte. Pues sí, claro, es muy bonito, muy bonito. Pues póngaselo. Y el otro pues se puso en ropa interior y se lo puso. Todos, ¡oh, majestad, qué bien queda! Y el tío iba así por la calle, voy a salir a la calle. Y claro, el pueblo, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Claro, todo el mundo decía, ¡qué bonito! El que decía que no era bonito era tonto. ¡Qué bonito! Hasta que un niño pequeño dijo, pero se va en bolas. Y ya, entonces empezó a darse cuenta, ¿no? Pues esto nos pasa a nosotros. El sentido común. Y el sentido común se alimenta de los que somos comunes, del común y corriente, como el agua corriente, pues de nosotros. Y es una inteligencia que no es propia, que es de todos. La compartimos. Y ese sentido común nos dice muchas cosas, que yo no voy a decir aquí ahora, pero que yo creo que uno, con su sentido común, va viendo cosas. Y el sentido común se adapta a circunstancias, a tiempos, a ideas, pero sin perder una base en que dice, esto no es normal, será habitual, pero normal, esto no es. Y ese sentido común es el anti-hipnotismo colectivo.
Y el hermetismo aboga para que despertemos una vez más nuestro sentido común. Y ya sé que no es la clarividencia, ni la omnisciencia, ni la audiciencia, ni la... Yo creo que es el mejor de todos. Pienso que es el mejor de todos, el sentido común. A mí me asombra personas sin casi estudios o sin estudios, cuando hablas con ellos, pero ya no de política, ni mucho menos, sino de cosas habituales, de cómo ellos lo ven y lo miran y hacen, y uno dice, qué inteligente. Es verdad, lo está haciendo de una forma muy inteligente, pero aparte de resolver aquel problema de una forma inteligente, es que está utilizando el sentido común. Y ese sentido común. Y luego, pues otras personas con grandes estudios que no utilizan el sentido común y no lo utilizan. Y al no utilizar el sentido común, pues complican mucho la existencia propia, ajena. La propia, mira, cada uno que haga lo que quiera, pero con la ajena, por amor de Dios. Entonces, hay leyes que no tienen sentido común. Hay órdenes que no tienen sentido común. Hay cosas que estamos rodeadas, que el sentido común, cuando hablas con otra persona, dices que esto no es normal. Y no dice que sea justo o injusto. Yo digo que no es de sentido común. Y se llevan a cabo. Y tú vas con tu sentido común y chocas contra una barrera que es el hipnotismo colectivo. Y no puedes hacer nada. Te vas con el sentido común a la naturaleza, al mar, a donde sea, y te aceptan todos. Te vas con el sentido común a esta sociedad y lo tienes un poquito más difícil. Un poquito, mucho, bastante más difícil. No estoy hablando de tradición, estoy hablando de sentido común. Pues bien, pues una de las partes que el hermetismo nos dice, si tú quieres volver a que el espíritu se te muestre en ti, a tener esa libertad, tienes que crecer en sentido común. ¿Y cómo se hace? Porque esto está bien. Entonces, pues, yo podría dar ejercicios y prácticas, pero os voy a explicar una forma que es muy fácil. Al menos para mí, yo creo que es la más sencilla de todas. Luego podemos hablar de otras. Es hacer lo que hacen los niños. Los niños son pesados. Son pesados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te pregunta todo el rato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Con ese por qué están ejercitando dos cosas. Una es su curiosidad, que tiene que ver con lo que es el alma y la esencia, y otra, están ejercitando algo que se llama sentido común. Ellos no quieren que le hables de formulismos químicos, porque entiendes, ¿verdad? Quieren que te digas cosas en las que dicen, ah, claro, esto es así. Y ya no preguntan más. Pasa que esas respuestas no las tenemos nosotros. No las tenemos. Porque estamos anulados del sentido común y no nos hacemos según qué preguntas. Entonces el hermetismo te dice, te tienes que hacer muchas preguntas. Y si quieres, ver a buscar las respuestas en libros. Pero verás que algunas dirán, oye, pues sí, esto es de sentido común lo que dice este hombre. Pero habrá otras que dirán, esto, aquí hay algo que como que no. Pregúntate todo. Lo que creas, que lo haces porque no te lo has preguntado nunca. Pregúntate. Muchas cosas. Muchas. Muchas que ya las tienes dentro de tus hábitos y de tus costumbres y las haces de una forma, pues bueno, mecánica, sin preguntarte el por qué, porque todo el mundo lo hace y tú también lo haces. Yo no digo que las dejes de hacer. Yo digo
te preguntes. Tampoco es nada difícil hacerse una autopregunta. ¿Y por qué estoy haciendo esto así? Que a lo mejor dice, bueno, porque sí, es verdad, esto hay que hacerlo así porque es más fácil. No estoy diciendo cosas muy difíciles de mecánica, de electricidad, porque de eso yo no entiendo. No. Cosas de la vida diaria. La vida diaria. Hazte preguntas sobre cosas que te parecen que son normales, que a lo mejor no son normales, son habituales. Pero sea una cosa que sea habitual a una cosa que sea normal, muchas veces no tiene nada que ver. Hazte preguntas, pregúntate. Verás que es una forma de reflexionar, es una forma de meditar el día a día y el momento a momento. Mientras más preguntas uno se va realizando y mientras más preguntas uno se va haciendo, el sentido común, que es una herramienta muy necesaria tanto para la parte humana como para la parte espiritual, porque la parte humana de esta manera se desarrolla con el sentido común y así se puede expresar la parte espiritual. O sea, es importante por las dos, verás cómo se va desarrollando. Y vas encontrando tus respuestas y las encuentras. Luego a lo mejor ves un libro y dices, pues la respuesta que me da esta persona pues no tiene nada que ver con la que yo tengo. Haz una cosa. Lee un libro de estos, pero hace 100 años. De los que ya está pasado de moda, de los que ya nadie tiene que mirar, porque lo bueno es mirar lo último descubrimiento que se ha hecho, porque aquello que era así ya no es así, porque es de otra manera. Vete hace 100 años, a ver lo que decían. Y si encuentras algo hace 500 años, o hace 1000 años, vete a decir lo que decían los antiguos, los clásicos. Con tu sentido común, ¿eh? Una vez que los hayas ejercitado. Y dirás, estoy más de acuerdo lo que hace 2000 años se decía que lo que se hace en el siglo XXI. En algunos casos, en otros quizás no. Pero en algunos casos, en otros, vuelvo a decirlo, pero en algunos, de cosas normales. No estoy hablando ni de leyes, o sí, pero de cosas no trascendentales, pero que las hacen cada día, muchas veces. Vete a mirar y dirás, hombre, pues con este libro Alquimista hace 400 años ha escrito, pues estoy más de acuerdo que con este que se ha escrito esta semana. Que hay más aparatología, ha pasado más tiempo, ha evolucionado más esa ciencia, todo. Pero mi sentido común, joder, equivocado, ¿eh? Mi sentido común está más de acuerdo con este hombre que con ese instituto. Es lo que dice mi sentido común. Entonces ya puedes hacer caso o a ti o lo que está escrito en letra negra. Eso ya es cosa tuya. De lo que te dice tu espíritu, de lo que dice tu inteligencia, o puedes de nuevo seguir investigando más hacia allí y hacia allá. Ve investigando hacia cada uno de los lados. O practícalo, o ponlo en práctica. A ver qué está sucediendo y a ver qué está pasando. A ver qué de clase de ciencia o de magia se está haciendo, o de qué ciencia, qué magia hacían antes. O qué clase de pensamientos se tenían antes, que voy a decir, no son todos, que los antiguos, hay cosas que con el sentido común uno dice eso como que está mal. No hace falta que nadie te lo diga. Para eso nos comimos aquella famosa manzana, que no era manzana, del árbol de la ciencia y bien y el mal, y sabemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Eso lo sabemos hacer. No somos fanáticos. O sea, que los antiguos también hicieron cosas que para nada son buenas. Y los modernos han hecho cosas que están bien, ¿eh? Pero nuestro sentido común, que sepa escoger. Iros hacia atrás, iros hacia adelante. En ese ir hacia atrás, hacia adelante, en esa reflexión diaria de cosas como muy básicas, no estoy hablando de nada complicado, ¿no? De cosas muy básicas,
se irá desarrollando más vuestro sentido común. No vuestra opinión. Porque la opinión es algo que uno dice y no pasa nada. ¿Usted qué opina sobre esto? Ah, pues yo opino esto que plim o plan. Y eso es una opinión. Esa opinión no vale para nada. Por en el examen. ¿Vale? No te suspenden, pues te aprueban. Pero en el examen no te piden tu opinión, porque podías poner lo que quisieras. La opinión es, diga usted todo lo que quiera. No, no. Yo estoy hablando de sentido común. Sentido común tiene una reflexión. No es, yo opino. Yo no opino. Yo he reflexionado sobre esto y pienso tal o cual cosa. No es mi opinión, es mi reflexión. Yo expongo mi reflexión. ¿Equivocada? Bueno, pues podría ser que fuera equivocada, claro, más faltaría. Si yo vuelvo otra vez al principio. Somos divinos, pero no somos perfectos. Claro que me puede equivocar. Hombre, claro, hombre, no. Oye, pero incluso puede pasar una cosa, que acierte. Sí, eso también puede pasar. Me lo dice uno mucho. Quizás sí, ¿eh? O que no acierten todo, pero acierten una parte. Y luego veo la reflexión de otro que acierta en otra parte y digo, ¡ay, qué bien! Es el sentido común. Empecemos a ser nosotros mismos. Tampoco es nada extraño ni raro. Empecemos a conocernos. No sé, Ibsen, conócete a ti mismo. Pues será que tendrás que conocerte de esta forma, de esta manera. Ese sentido común que, vuelvo a decir, se perdió por la hipnosis colectiva. El sentido común nos da algo que se llama individualidad. Porque somos individuos. Y la individualidad es sagrada. ¿Os acordáis de los griegos que decían que el átomo no se podía separar y tal, no se podía romper? Y los modernos dicen que sí, y ahí hemos creado bombas atómicas. Vale, y tal, le teníamos que haber hecho caso a los griegos, pero bueno. Porque el átomo es sagrado. Y claro, tampoco se referían a esos átomos, se referían a los átomos que hablaba yo hace unos días, que no me acuerdo cuánto, los átomos sagrados. Aquí hay el átomo maestro y el átomo nous. ¿Os acordáis que solo hablamos de dos? Creo que sí, luego quizá hablamos de alguno más. Pues bien, pues de estos átomos. Estos átomos son indivisibles, no se pueden dividir. Y la individualidad, que no se puede romper, es sagrada. Y nosotros no nos podemos romper. No nos puede separar. Porque está unido, en nuestro caso, nuestra parte humana y nuestra parte divina. Pues el hipnotismo lo hace, no es que nos separe mucho, pero suficiente como para que la parte espiritual no se pueda expresar en nosotros. Y cuando volvemos al sentido común, empieza a expresarse en nosotros otra vez nuestra individualidad, empieza a expresarse nuestro espíritu. O sea, que dentro del colectivo, que es el sentido común, aparte, cada individuo tiene su propio sentido, de la vida, de la muerte, del trabajo, de la amistad, del amor, del romanticismo, pero que entre todos creamos ese sentido. Pero cada individuo tiene su propia forma de expresión. Y la hipnosis colectiva no te lo permite. No te puedes salir fuera de ello. Porque si sales fuera de ello estás enfermo. Te tratan. Te suspenden. No te aprueban los exámenes. Es muy dictatorial. Aunque parece que sea, con muy buenas palabras, que sea pues, muy democrática, resulta que un poco tiene de eso. La hipnosis cada vez se vuelve más hipnótica. Y menos deja pensar al individuo por sí mismo. Todo lo contrario del hermetismo. Todo lo contrario del sentido común.
el contrario de la propia particularidad, todo lo contrario de la individualidad sagrada. Y la individualidad sagrada, la particularidad, el sentido común, etcétera, 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 son la base de ser humanos. Y sin eso, la humanidad, seremos humanos, pero la humanidad de nosotros no estará. Habrá algo diferente, pero la humanidad no. Porque la humanidad es rebelde, es reaccionaria, es curiosa y le gusta equivocarse, y le gusta rectificar. Y no es perfecta. Y esto es el hermetismo. Por eso el hermetismo no puede triunfar en sociedades en las que existe mucha hipnosis colectiva, con poca libertad. Porque se aferra a esa parte del espíritu y a esa parte de la humanidad. Es algo que no debemos olvidar. Porque el hermetismo va hacia allí, te conduce hacia allí, hacia esta ética, hacia forma de ser. Te deshipnotiza y te da a ti lo que es tuyo, quién eres. Por eso, no se te ipso, conócete a ti mismo. Claro, conócete a ti mismo para algo, para expresarte tal y como eres. Pues muy bien, mis queridos amigos y amigas, cierro la conferencia y os explico dos cosas, o una, no sé, tres. El sábado que viene a las 10:30, pues leeremos las cartas del tarot, ¿no? Todavía no sé a quién le corresponde cuál. Entonces, el viernes después de trabajar, en un momento tranquilo y dulce, ¿no? Cogeré vuestros nombres y los enlazaré con una carta del tarot, al azar, no a la suerte, sino al azar, que el azar viene de la flor de azar, de naranjo, que tiene que ver con lo que son las mancias del azar o de la predestinación, y haremos ese trabajo. Entonces yo el sábado pues diré, carta número 1, el mago. Leeré la carta y diré, es para menganito, o fulanita, o sutanito, o sutanita. Y como están hechas en una cartulina, si venís aquí, os lo traigo en el momento, y si no, pues quedamos donde sea, donde queráis, y os lo damos. Pues si conocéis a alguien de aquí, oye, pues fulanito de tal me lo trae, pues te lo lleva a tu casa y ya está. Esto es lo que haremos sábado a las 10:30, y alguna cosa más haremos ese mismo sábado. Y todavía todavía nos podemos apuntar, si alguien se quiere apuntar, que no he mirado quién sí, quién no, me faltaría, libertad absoluta para cada una de las personas para apuntarse, no apuntarse, ¿no? Sobre la carta. Si alguien no se quiere apuntar, hasta mañana viernes puedo hacerlo. Después, una vez que ya he tirado los arcanos y lo he juntado cada uno con una persona, ahí sí que ya no puedo hacer absolutamente nada. Pues que paséis muy buenas noches del jueves y pongamos sentido común en nuestra vida, que quizás es el sentido menos común que posee la humanidad actual. Muy buenas.